Bueno, entonces, como les venía diciendo, es como un recorrido por nuestras actividades y nuestra primera actividad fue una empresa de bordados en la cual nos daban unas características especiales donde se encontraba esta empresa. Lo primero era que se encontraba en el sótano. Las personas que laboran ahí, los empleados, debían bajar a este sótano por medio de unas escaleras donde la luz era un poco oscura, ¿verdad? Y aquí se debe analizar los diferentes tipos de riesgos que estaban. Me imagino que ya hicieron la actividad, entonces no hay inconveniente en decir como qué tipos de riesgos. Ejemplo, los locativos, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque las escaleras podemos estar pensando que o están bien señalizadas o no están señalizadas y aquí vendría a ser un riesgo locativo, ¿verdad? También la falta de una buena iluminación, pero a eso todo le podemos también sumar la importancia de que los trabajadores deben estar atentos a cualquier situación cuando se está bajando una escalera, ejemplo, no celular, estar chateando, porque no nos puede estar como generando una distracción que también traiga inconvenientes. En nuestra segunda actividad, entonces se debía realizar un diagrama de espina de pescado, donde justamente también teniendo en cuenta esta situación que se realizó en la matriz, pues vamos a observar cuál es el problema, que el problema está pues en la cabecita de nuestro pescado, ¿verdad? Y sus posibles causas con sus posibles efectos. Aquí nos ayuda un poco más como a analizar qué puede suceder, pero también qué efecto puede parecer. Y en nuestro tercero, era también ya como cómo podemos implementar los programas diversos que existen para el control del medio ambiente y demás. Eso básicamente es lo que hemos llevado. En cuanto a nuestros temas, recordar que la seguridad y salud ocupacional es una disciplina que ayuda a que los empleados tengan una mejor calidad de vida en cada uno de sus puestos de trabajo. Es una realidad que donde estemos siempre va a haber un riesgo, pero no significa que tenga que ser un peligro. Aquí llevábamos la diferencia entre riesgo y peligro, ¿cierto? Que el riesgo puede ser algo que puede pasar, como que no puede pasar, mientras que el peligro es algo inminente. Observamos y analizamos también los diferentes programas de salud ocupacional, como el de medicina preventiva, el de medicina laboral, el de higiene y seguridad industrial, entre otros que nosotros tenemos ahí en nuestro material, como el de saneamiento básico y demás. La importancia también de agua potable en cada uno de los lugares de trabajo, la importancia del orden y aseo, la importancia de tener cada una de las maquinaria y equipo en buen estado, la importancia de hacer los exámenes de ingreso, pero también los exámenes de egreso para que el empleado tenga la tranquilidad cómo es que va a salir de este tipo de empresa, ¿cierto? Todos necesitamos ingresar, saber cómo ingresamos, pero también necesitamos saber cómo salimos. También analizar los diferentes clases de riesgos que existen, los biológicos, químicos, locativos, eléctricos, los psicosociales, que hoy en día están como a la orden del día, ¿verdad? Entonces acá también es muy importante tener claridad que teniendo en cuenta todas las capacitaciones y todas las estrategias que utilizan en las empresas, en la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deben hacer una serie de capacitaciones donde pues el directamente beneficiado va a ser el trabajador. Ejemplo, trabajo bajo presión, una capacitación donde nos puedan decir de qué manera es más fácil trabajar con tranquilidad bajo presión, cuando, por ejemplo, todo es urgente, urgente, urgente y para ayer. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos en realidad poder analizar cuál es nuestra mejor versión? ¿De qué manera podemos trabajar con más tranquilidad, cierto? Las capacitaciones también de cómo poder nosotros mismos detectar en qué momento nuestra maquinaria o equipo está fallando, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, en los sistemas, qué elementos de protección personal se requieren y también cómo minimizar cada uno de estos riesgos. Dentro de otros, también hablamos
sobre los coordinadores de seguridad y salud en el trabajo, que son aquellas personas que realizan las estrategias y por eso también deben ser unas personas que estén hablando a la alta dirección, porque lógicamente para estas estrategias se requiere un presupuesto, se requiere dinero. ¿Cierto? Es aquella persona pues que tiene unos estudios especiales en seguridad y salud en el trabajo, analiza muy bien las estrategias para cada una de las empresas, porque lógicamente estas estrategias no son las mismas para todas. Y cuando ya tiene estas estrategias, se las entrega a la persona encargada que las va a poner en marcha con su grupo de trabajo. Entonces sería, por ejemplo, el coordinador de seguridad y salud en el trabajo o de el superior inmediato de los empleados. ¿Y quién las ejecuta? Pues justamente los empleados van a ejecutar estas estrategias. Cualquiera de estas tres actores de la seguridad y salud en el trabajo tienen que estar motivados, ¿cierto? Una motivación de que lo que se está estudiando, capacitando, entrenando es algo que va a ser un beneficio, primero que todo, para sí mismo, tanto la parte mental como física y también para la empresa, ¿cierto? Porque si tenemos empleados capacitados y empleados también emocionalmente contentos con nuestra organización, pues va a ser una mejor tarea. Para todo esto, entonces, ¿qué es lo importante? Tener todas las empresas, independientemente del tipo de trabajo, independientemente del tipo de contrato, debe tener una administradora de riesgos laborales. Recordemos que si son personas independientes, pues pagan su administradora de riesgos laborales como independientes, o si se trabaja con una organización, con una empresa, según su tipo de contrato, este rubro pues lo cancela el empleador, ¿listo? Pero sí o sí es importante que se tenga la administradora de riesgos laborales porque es una protección para el trabajador. Cualquier cosa que tenga eh, que pase con el trabajador, pues lo va a asumir la administradora de riesgos laborales. Ejemplo, en las empresas de sistemas acá en Colombia, generalmente se cotiza con el riesgo uno, que es el riesgo mínimo, ¿listo? Y esta clasificación aplica para todas las actividades como la consultoría informática, el desarrollo del software, entre otros, el análisis, la programación. También está incluido aquellos trabajos como que son de infraestructura y que es lo más importante que se debe tener en una administradora de riesgos laborales, pues conocer a qué riesgo pertenecemos cada uno de nosotros, ¿verdad? En su puesto de trabajo, ¿qué riesgo tiene? ¿Qué actividades cubiertas tiene? Entonces, por ejemplo, en los sistemas tenemos que observar si la consultoría está o no está dentro de estos riesgos, está avalado, la programación, las ediciones de los software y demás. Entonces, cada uno de estos tiene unos códigos especiales que es importante. Varias veces nosotros dejamos todo lo que son riesgos laborales como para cuando pase. Y no, no se puede dejar para cuando pase, sino es importante que nosotros estemos informados dependiendo de nuestro sector económico que estemos, en el área que nos encontremos, saber a qué riesgo pertenezco y qué se debe hacer. ¿Listo? Las principales administradoras de riesgos laborales, pues entre otras está Positiva, está Sura, está Colmena, está Seguros Bolívar, está Alfa. Entonces, ¿quiénes lo deciden? Cuando somos independientes, pues el cotizante, ¿verdad? Pero si estamos con la empresa, pues la empresa casi siempre decide a qué administradora de riesgos laborales nos va a incluir. Lo importante es que aquí todas las administradoras de riesgos laborales son iguales, ¿cierto? No hay esa diferenciación ni nada. Y también lo importante es que nosotros mm, estemos como atentos a qué es lo que se debe hacer cuando nosotros tenemos un accidente laboral o qué es accidente laboral y qué no es accidente laboral. Es súper interesante e importante que nosotros lo tengamos claro, porque muchas veces lo que nosotros podemos pensar que es un accidente laboral puede que no, o lo que pensamos que no, puede que sí sea un accidente laboral. Entonces es muy importante que nosotros
primero que todo, analizar muy bien cuáles son nuestras funciones dentro de la organización, qué nos está cubriendo, cómo viene el administrador de riesgos laborales, en qué punto es que yo estoy trabajando para saber exactamente qué me cubre, qué no me cubre y demás. Entonces es muy importante que también se reporte cualquier cambio de lugar de trabajo y demás para que toda nuestra información esté al día. Dentro del administrador de riesgos laborales tiene unos tiempos justos para que nosotros pues podamos también como dar a conocer cuando existe un, un accidente laboral, ¿cierto? Entonces, aquí es importante saber que ellas están reguladas. Las administradoras siempre van a estar reguladas y supervisadas. ¿Por quién? Por el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Por qué? Porque cuando existe un accidente, sencillamente se dice, y hay que visitar al, a un ente de salud, hospital, clínica, etc., lo primero que nos van a preguntar es cómo ocurrió el accidente, ¿cierto? Entonces, ahí se sabe si fue accidente laboral o una enfermedad normal. Y por eso el Ministerio de Salud y Protección Social, pues también está observando y analizando. Todo esto se encuentra en la Ley 776 del 2002 y la Ley 1562 del 2012. También está supervisada por el Ministerio del Trabajo, por el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, la Superintendencia Nacional de Salud, justamente porque está el Ministerio de Salud, y la Superintendencia Financiera de Colombia. Entonces es muy importante que nosotros observemos que sí hay bastante como auditoría, ya es la parte de nosotros tener la claridad, ¿cierto? Entonces, ¿qué tiene que hacer la ARL para que en realidad esto funcione? Son los encargados, pues, de que las personas, darle a conocer a las personas que deben cotizar según su tipo de trabajo, ¿cierto? Porque viene por niveles. Asesorar a todas las organizaciones el por qué debe tener su administradora de riesgos laborales, independientemente mm, de la administradora que escoja independientemente, pero asesorar la importancia para que ninguna empresa de pronto deje un empleado ni uno, ni dos, ni 3 días sin administrador de riesgos laborales. Tiene que quedar desde el minuto cero amparado en su riesgo laboral porque fácilmente firma contrato y le puede pasar algo. Entonces, dentro de su contrato, todo tiene que estar totalmente legalizado. ¿Qué más hace esta administradora? Pues promover y divulgar los programas de medicina laboral. Fijémonos que, por ejemplo, hay muchas administradoras de riesgos laborales que ellos hacen cursos virtuales para las personas que deseen ingresar. Entonces es también muy interesante que nosotros nos demos un tiempito y los temas que nos interesen, pues hacer esa capacitación que de hecho son muy cortas. También divulgar los programas de medicina laboral. Recordemos que en las formaciones pasadas se ha hablado de eso. La higiene industrial, la salud ocupacional y la seguridad industrial. ¿Listo? Entonces es importante todo eso, su programa, la administradora lo sigue, lo sigue, lo sigue, teniendo como prioritario. Fomentar los diferentes estilos de trabajo, pero que saludable y mente saludable. Ejemplo, nosotros con el SENA tenemos un programa que se llama Mente Saludable, donde nos invitan también a desconectarnos un poquito por medio de pausas activas. Las pausas activas no pueden ser esas pausas de que me voy a dar 20 minuticos, entonces revisemos qué dice mi celular. Me voy a 20 minuticos, revisemos qué dice mi correo electrónico laboral. No, los 20 minuticos es para de verdad desconectarnos de cualquier situación que nos siga cansando. ¿Listo? Dependiendo de nuestro tipo de trabajo. Fomentar los estilos de trabajo y vida saludable acorde a qué? A los perfiles de la empresa. Entonces, si todos los días estamos en el teclado, ¿qué pausa activa es la que más nos puede llevar adelante? La de pronto, la de las manos, ¿cierto? La de la visión.
Es analizar. Si siempre estamos sentados, entonces, ¿qué pausa activa me corresponde? Levantarme, mover los tobillos, mover las piernas, algo que me saque de esa actividad que llevo mucho tiempo sentada. Entonces, es mejor buscar cuáles y quiénes son los encargados, los de los subprogramas, los de medicina preventiva y toda la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en ellos está la medicina preventiva. Brindar atención médica. Entonces, aquí volvemos. Hay un accidente laboral, se debe reportar rápidamente a su jefe inmediato pero ojalá por escrito institucional, tan pronto se pueda, obviamente, porque primero prima la vida, ¿cierto? Entonces, si es necesario ir a un punto médico y comentar qué fue lo que pasó para que ingrese como accidente laboral. ¿Listo? Cualquier situación que nos pase también en la empresa, se resbala una persona, se cae, se levanta, repórtenlo, porque de pronto ese día dijo no me pasó nada y a los 2 días ya resultó con alguna lesión y ya pues se pasó el tiempo para, para verlo reportado. Entonces hay que reportar para que nos analicen si eso fue proveniente o no de esa caída. ¿Listo? Pero los tiempos son valiosos acá. Entonces es mejor reportarlo para que nos hagan como ese control y nos digan si sí o no sufrimos de pronto alguna cosa diferente a una simple caída. Por ejemplo, también cuando nos brindan atención médica y si es necesario la rehabilitación, la administradora de riesgos laborales es la que nos la hace, no nuestra EPS, porque pues es de accidente laboral. Y aquí es muy importante tener en cuenta que siempre, la administradora de riesgos laborales nos va a apoyar con nuestras férulas, con lo que se requiera, ¿sí? Entonces es importante siempre uno reportar lo que pueda pasar. También aquí podemos observar que las administradoras de riesgos laborales, como les decía antes, nos tienen capacitaciones y también existe dentro de ella la capacitación tanto a empleados, pero también como a empleadores y a los comités, diferentes comités paritarios y al COPASO. A ver, recordemos que esa parte la vimos con anterioridad y el comité paritario o COPASO no es otra cosa, sino unas personas que participan por parte de los empleadores y otra por parte de los tra- trabajadores teniendo en cuenta el número de trabajadores, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, de 1 a 10 empleados nomás porque es una unidad productiva pequeñita, cuando es menos de 10 personas, hay un vigía de la salud, pero que exactamente tiene que hacer lo mismo, promover y vigilar el cumplimiento de todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. Ejemplo, que exista el extintor, que existan los elementos de protección personal, teniendo en cuenta el tipo de empresa o el tipo de unidad productiva que se tenga. Ejemplo, una pizzería, 2 personas no más. ¿Listo? Trabaja, no va a trabajar nadie más. Debe estar el vigía. ¿Por qué? Porque así sea 1 o 2 personas, merecen una calidad laboral óptima. Entonces, su extintor, la salida de emergencia, el plan de evacuación, los elementos de protección personal, hacer absolutamente toda su matriz de riesgo porque no interesa que sea una sola persona, todos los empleados están eh, con el derecho y la obligación de estar bien cuidados. ¿Listo? Vigilar el cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. También la administradora analiza esa parte, que todas las personas estén amparadas con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Entonces, está siempre observando de que esta oficina de seguridad y salud en la empresa en realidad esté haciendo su tarea, esté atenta a la salud de sus empleados para mejorar, pues, lógicamente la productividad, competitividad y cuidar la salud de esta persona.
Tenemos una clasificación de riesgos, que la clase 1 viene de la clase 1 a la clase 5. La clase 1 siempre va a ser pues, la más bajita, que es un riesgo mínimo. Clase 2 es un riesgo bajo. La clase 3 sigue siendo riesgo bajo. Clase 4 y 5, riesgo alto y riesgo máximo. Entonces, por eso, según la clasificación, las personas que trabajan en sistemas, está clase 1. ¿Listo? A no ser que de pronto, no sé, tengan otra actividad que ya sea alturas por alguna situación, que tienen que hacer un cableado o algo, ahí ya nos va a subir pues el tipo de riesgo y la administradora de riesgos laborales es el que la analizará y avalará. Entonces siempre es importante que nosotros también tengamos eso muy claro. Siempre hay que tener muy claro esa parte. Hay una cotización a pagar que es un porcentaje sobre pues, el salario y este lo hace eh, el empleador. ¿Cómo se define mejor la administradora de riesgos para el equipo? Se analiza pues realmente todas las administradoras de riesgos laborales pues cumplen la misma función. La empresa decide cuál en realidad es la que más, como que la que más hay más match entre ellos, ¿listo? ¿Y qué se hace acá? Pues garantizar la salud del ser humano. No es otra cosa que garantizar la salud del ser humano. Pero aquí es un llamado muy importante, aprovechar también esas capacitaciones que brinda la administradora de riesgos laborales para cada una según la empresa. Y son unas actividades muy corticas, pero que en realidad enriquecen la información de la persona, enriquecen que nosotros también como trabajadores o como empleadores tengamos claridad en cada uno de los procesos para saber en realidad cuándo es y cuándo no es un riesgo laboral. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, creería que vamos bien. Eh, ¿Cuándo hay un riesgo laboral o cuándo hay un accidente de trabajo? El accidente de trabajo, una de las características principales es cuando se produce en el puesto de trabajo o donde nos han enviado al puesto de trabajo. ¿Listo? Que se produzca una lesión, una perturbación funcional o psíquica también, emocional. Eso también es un riesgo laboral, ¿cierto? Puede producir desde una enfermedad hasta una invalidez o una muerte. Entonces, es ese suceso que siempre va a existir cuando se realiza una actividad. Es una normativa, como ya se había dicho, la ley 1562 del 2012, donde aquí una de las importancias para que quede legalizado como eh, un accidente laboral es porque tiene un orden de un empleador. Entonces, primero están todas mis funciones, todo lo que yo tengo dentro de mis funciones. Entonces me dicen que debo subirme a 2 metros para colocar unos globos, esa es mi función. Si me llega a pasar algo, ya es un accidente laboral. Pero si en mi función no dice que tengo que colocar los globos, sino que sencillamente yo deseo subirme a 2, 3 metros, teniendo en cuenta que aparte de todo, mi riesgo laboral es nivel 1, porque realmente yo nunca voy a tener que hacer eso en mi puesto de trabajo, pero yo lo quiero hacer y me caigo, pues realmente ahí entran a analizar que no es un accidente laboral porque no está dentro de mis funciones, a no ser que un jefe inmediato me haya enviado esa solicitud. De lo contrario, pues entra siempre como una discusión, si sí o no. O fue que el empleado hizo algo que no correspondía, ¿listo? Entonces, para que sea un accidente laboral, órdenes del empleador, ¿cierto? El empleador me ordena en mi correíto institucional, preferiblemente, así hasta que se ejecute fuera del lugar, pero siempre es importante preguntar, ¿y mi ARL también me cubre allá? Me está dando una función,
pero también me cubre, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando nos dan el transporte, la empresa, ¿listo? Cuando la empresa es la que me da el transporte, entonces voy y vengo en el transporte de la organización. Cuando nosotros también estamos actividades que no corresponden a mis funciones, sino como extra laborales, pero que están amparadas bajo la normativa de el día del deporte empresarial. Ah, bueno, ahí me está cubriendo porque es una actividad que si bien no está dentro de mi función, porque la mía es digital, pero es una extralaboral. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es algo que tiene estipulado la organización, pero ya es diferente si yo digo, bueno, en mi tiempo libre como instructora, me queda un espacio de 3 horitas para orientar a otro grupo, me voy para el gimnasio y hago 30 minutos de bicicleta, de cicla. Da la casualidad que de pronto me enredo, me caigo, se me genera un inconveniente en un tobillo. Pues realmente esa no fue mi función. Estoy sí dentro de la organización, pero esa no es mi función. Entonces la ARL entra a debatir que no es mi función. Nadie me mandó, no tengo una solicitud expresa de la organización donde dicen que yo debo ir en ese tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque así esté dentro de la organización, yo me fui, fue en mi rato libre y decidí ir a hacer el deporte como un medio particular. Entonces, aquí entraría ese debate de que sí, sí, que sí, no, y muy seguramente pues vamos a tener como un dolorcito de cabeza porque nos van a decir si fue que tenía una indicación diferente de mi jefe inmediato, de mis funciones y demás, y si yo no tengo soportes, pues realmente no hay nada que hacer. Todo lo que se reporte, hay que tener los suficientes soportes en los tiempos establecidos para que en realidad nos cubra. El administrador de riesgos laborales es excelente, pero como todo, si no tengo soportes, pues nos va a quedar un poquito mucho más complicado, pues hacer cualquier tipo de reclamación. Bueno, ya con esto entonces se ha explicado este tema, pero quiero también escucharlos y cómo nos ha ido con las actividades e invitarlos también a que sigan haciendo con sus actividades con tranquilidad, pero sin olvidar que pues el tiempo nos corre. ¿Listo? Ya que hoy es el de dudas, inquietudes, entonces también el tiempito es para dárselo a ustedes. Sí, señor. Instructora, buenas noches. Instructora, era pues para recordarle, la vez pasada pues yo lo he hecho como digamos pues que había cometido un error en subir una Un evidencia, archivo. sí, un archivo que no era. Y pues Y se nos dijo que pues iba a habilitar, pero por el momento pues no se ha habilitado, entonces pues para recordarle de pronto para que me colabore en esa situación. listo, listo. Yo lo tengo aquí muy presente y con mucho gusto se dejará habilitado para todos. Entonces, para los que estamos aquí hoy o los que de pronto escuchen esta grabación, se va a dejar unos tres veces que si pecamos en la primera, pues en la siguiente tengamos la opción. Sí, Miguel, yo estoy muy atenta a eso. ¿El resto estamos bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa ahora? Voy a ponerme a revisar todo eso, igual las actividades que me han enviado, las he ido revisando, las he ido leyendo, falta solamente ya la puntuación, ya la tengo, y los que no tengan alguna duda o inquietud ya se pueden retirar.
y yo esperaré hasta las 9 de la noche por si alguien más desea ingresar. ¿Listo? Sí, señora. Buenas noches, instructora. Muchas gracias, señor Miguel Leal. Buenas noches, profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Profe, no se le oye. Tengo una inquietud, es que respecto a la